no es lo mismo ver un paciente que tiene un tumor. Cuando vemos un paciente con una estenosis biliar maligna, en general el problema que enfrentamos es a resolver la estenosis, y el problema lo enfocamos en el tiempo que nos va a durar permeable la prótesis una vez que lo colocamos. Sin embargo, cuando el asunto que tenemos que tratar es una estenosis biliar benigna, los objetivos cambian, porque aquí tenemos que lidiar con la ictericia, tenemos que evitar en la medida de lo posible la colestasis crónica, los eventos de colangitis a corto, mediano y largo plazo, y evidentemente evitar el desarrollo de cirrosis biliar secundaria. El tratamiento de la estenosis biliar benigna, colocando stents de manera progresiva, para de manera progresiva ir aumentando el diámetro de la vía biliar, fue introducido en el 2001. Con este protocolo se observó que había una adecuada respuesta por parte de los pacientes con una lesión de la vía biliar, sobre todo postquirúrgica, y se pudo seguir este buen comportamiento a lo largo de una media de 4 años. Ahora sí que, inspirados o estimulados por estos hallazgos, otros investigadores trataron de reproducir en condiciones diferentes, incluyendo diferentes etiologías de estenosis de la vía biliar, y se dieron cuenta que al hacer sus trabajos de investigación obtenían igualmente buenos resultados. Lo que es aún mejor es que cuando se siguió en un lapso un poco mayor, a los 10 años, el grupo original de pacientes tratados con prótesis de plástico, ¿sí?, se dieron cuenta que el 80% de los pacientes seguía con una buena respuesta. Ahora, ¿cómo funciona este protocolo? Yo creo que la mayor parte de los médicos que hacen colangiografía endoscópica están habituados con este protocolo, que no sé cómo le llaman en otras partes del mundo, pero por lo menos aquí en México le dicen el protocolo de Costa Magna, en el que se coloca el máximo número de prótesis posibles en una sesión, o en su defecto vamos aumentando de manera progresiva el número de stents plásticos que se colocan hasta lograr el mayor número de stents posibles o el mayor diámetro posible. Para ello, pues tenemos que hacer recambios programados de los stents cada 3 a 4 meses, y vamos a repetir este procedimiento por el lapso de 1 año. Evidentemente, durante todo este tiempo pues vamos a necesitar de algunas maniobras adicionales, como son dilatar la vía biliar, obviamente, y al final de todo el camino pues tendremos que retirar todas las prótesis que hemos colocado, y con eso seremos capaces de tener un éxito en el 80-90% de los pacientes que tienen estenosis posoperatorias, y apenas en un 50-70% de aquellos pacientes que sufren de una estenosis por pancreatitis crónica. Ahora, todo esto que hemos revisado hasta ahorita permitió que a lo largo del tiempo la colocación de prótesis plásticas se convirtiera en la primera línea de tratamiento de pacientes con estenosis biliares benignas. Sin embargo, pues como ya vimos, tiene algunos inconvenientes, como saben, que requiere de múltiples intervenciones. Obviamente, entre mayor número de intervenciones tengamos, la posibilidad de complicaciones también aumenta, y evidentemente también eso disminuye el apego al tratamiento, sobre todo porque viene aunado al número de procedimientos el mayor costo de ellos. Sin embargo, algo cambió, porque una vez que hicieron su aparición o que se crearon las prótesis metálicas autoexpandibles, obviamente se hizo evidente de inmediato que con colocar una simple prótesis es posible lograr un diámetro 3 veces mayor al que se logra con una prótesis de plástico, o si ustedes lo quieren ver de otra manera, logran el mismo diámetro con un stent biliar autoexpandible que con 3 prótesis de plástico, ¿ok? Después de esto, obviamente, pues todo el mundo quiere poner su granito de arena, y comenzaron a abundar los reportes acerca del beneficio de colocar prótesis metálicas autoexpandibles totalmente cubiertas en pacientes con estenosis biliares benignas, y por supuesto que dio origen a una serie de conjeturas acerca del impacto que pueden tener en la eficacia, en las complicaciones, en el costo y sobre todo en el apego al tratamiento por parte de los pacientes. Uno de los trabajos más importantes que ha surgido, que es relativamente reciente, es este, en el cual se comparó la colocación de prótesis metálicas autoexpandibles totalmente cubiertas contra la colocación de prótesis plásticas.
Aquí el objetivo fue muy claro, fue evaluar la no inferioridad de las prótesis metálicas autoexpandibles totalmente cubiertas en comparación con las prótesis plásticas. Dentro de estos objetivos, pues obviamente era ver cuál era la resolución de la estenosis durante un seguimiento no mayor a un año después de terminar el tratamiento, y algunos objetivos secundarios como son observar la tasa de migración, el número de colangiografías realizadas y el análisis de costo al final del protocolo. Solamente se escogieron pacientes que tuvieran estenosis a más de 2 centímetros por debajo de la confluencia de los conductos hepáticos y obviamente que tuvieran signos y síntomas de estenosis, y la prótesis que se utilizó fue la que ustedes pueden ver ahí en la imagen, la Workflex de Boston Scientific. Los pacientes fueron distribuidos en 2 grupos, aquellos con prótesis plásticas que de inicio fueron dilatados al máximo posible, colocándose o haciéndose recambio de las prótesis cada 3 o 4 meses, y si hubo éxito al término del protocolo se continuó el seguimiento por un año después del tratamiento. En el caso del brazo con prótesis metálicas autoexpandibles totalmente cubiertas, solamente se llevó a cabo la dilatación si fue necesario. Se hizo CEPRES programadas para recambio del stent cada 6 meses, teniendo en cuenta que no está bien definido cuánto es el tiempo que debe permanecer in situ este tipo de prótesis, y obviamente si al término de ese año de seguimiento hubo éxito, se prolongó el seguimiento posterior al retiro de la prótesis durante un año. Ellos consideraron éxito técnico, obviamente considerando el tipo de prótesis utilizadas, no solamente la colocación, sino el retiro sin complicaciones de la prótesis. El fallo, pues evidentemente que después de un año de tratamiento hubiera persistencia de la estenosis, o que se hubieran presentado una complicación mayor o 2 complicaciones menores que impidieran continuar con el tratamiento, y obviamente la recurrencia que se presentara la estenosis después, en cualquier periodo de tiempo después de haber finalizado el protocolo. Ustedes pueden observar cómo las características clínicas o demográficas de los 2 grupos son bastante similares. Sin embargo, en lo que corresponde a la etiología y al número de stents en cada grupo son bastante parecidos, el mismo número de pacientes para las prótesis de plástico, el mismo número parecido de pacientes para las prótesis de metal, y vemos cómo no hubo gran diferencia entre aquellos pacientes, en el número de pacientes incluidos que tuvieron trasplante hepático, pancreatitis crónica o alguna lesión postoperatoria de la vía biliar. Dentro de los resultados es evidente ver aquí cómo una de las maniobras preferidas, independientemente del tipo de stent que se haga, pues es la realización de una esfinterotomía, pero sí resalta que, por ejemplo, la dilatación con balón es un procedimiento que se hace con mucho menor frecuencia cuando se utilizan prótesis metálicas autoexpandibles. En cuanto al número de prótesis utilizadas durante la primera intervención, bueno, podemos ver cómo en las prótesis metálicas autoexpandibles pues es solamente de una, por obvias razones. Sin embargo, cuando utilizamos prótesis de plástico, cuando se utilizan prótesis de plástico, podemos ver que no importa que el paciente haya sido sometido a una dilatación, en cerca de la tercera parte de los casos, solamente se puede colocar un stent durante el primer procedimiento. Y que la mayor parte de los pacientes que reciben múltiples stents rondan alrededor de una media de 2 prótesis, entonces tampoco se logran colocar demasiadas prótesis, y al final del tratamiento aquellos pacientes que llegan a tener múltiples stents solamente es una pequeña fracción, alrededor del 9%. Pero independientemente de esto, independientemente de cualquiera de los 2 protocolos utilizados, sí podemos ver cómo la resolución de la estenosis es bastante similar, de un 85% para las plásticas y de un 92% para las de metal. En cuanto a los días para la resolución, podemos ver que es bastante parecida, aunque es un poco más largo el tiempo de resolución para los pacientes con prótesis plásticas, pero sí es mucho menor el número de intervenciones para aquellos pacientes que tienen prótesis metálicas autoexpandibles. Sin embargo, algunas otras cosas o complicaciones como la recurrencia, pancreatitis y migración siguen estando presentes, no importa cuál de los 2 protocolos utilicemos. Si nosotros comparamos el brazo de este estudio en el que se utilizaron prótesis de plástico con el trabajo original de Costa Magna, nosotros podemos ver cómo la media del diámetro acumulado fue menor, ¿sí? Que a diferencia del protocolo de Costa Magna, que ellos inicialmente solamente pusieron
puros pacientes con lesiones postoperatorias. Aquí abundaron más los pacientes con trasplante hepático, lo cual de inicio se consideran menos refractarias porque en algún punto se consideran secundarias a edema, y que obviamente el tiempo de seguimiento en un estudio es de 1 año y en el siguiente es de 10 años. Sin embargo, a pesar de eso, se pudo probar la hipótesis inicial del tratamiento, en el cual se vio que una prótesis de metal autoexpandible es tan eficaz como una o dos de plástico de 10 French. Se han hecho otros protocolos en pacientes, por ejemplo, este es un ensayo clínico en pacientes post-trasplante hepático, en el cual el objetivo fue ver si las prótesis son capaces de reducir, las prótesis metálicas autoexpandibles pueden reducir o tienen un impacto en el número de colangiografías, además de evaluar seguridad, eficacia y costo. Y aquí podemos ver cómo, cuando se comparan los dos grupos, que fueron muy pequeños, 10 pacientes en cada brazo, podemos ver cómo el número de CPC es mucho menor en los pacientes con prótesis metálicas autoexpandibles, aunque la resolución de la estenosis, la recurrencia y el éxito con el protocolo es bastante similar con cualquiera de las dos modalidades escogidas. Las complicaciones en este estudio fueron un poco mayores para las prótesis de plástico, pero lo más importante es que cuando se hizo el análisis de costo, se pudo observar cómo las prótesis de plástico a final de cuentas salen mucho más caras. Aquí podemos ver que el costo por protocolo fue de $23,580 para las prótesis de plástico y de $10,830 para las prótesis de metal. Existen otros dos protocolos que se publicaron recientemente, en el cual se hicieron dos cortes. En uno se utilizó esta prótesis, que es la BioVid, en la cual se evaluó seguridad y eficacia en 43 pacientes con 9 meses de permanencia de la prótesis, y este otro en el cual se utilizó la prótesis Permanum, en el cual se siguieron 23 pacientes durante un tiempo de 6 meses. Si nosotros comparamos las dos prótesis, independientemente de la diferencia en el tiempo de seguimiento o en el tiempo en que permaneció la prótesis in situ, sí podemos ver que no podemos evitar con ninguna de las dos ni la migración ni la recurrencia, pero el éxito está presente en la mayoría de los pacientes tratados con cualquiera de las dos prótesis. Bien, ¿qué podemos decir después de lo que hemos revisado? Bueno, sé que estamos hablando de estenosis biliares benignas, y por lo mismo creo que es importante recargar que las prótesis metálicas autoexpandibles no cubiertas no se deben utilizar en estenosis biliar benigna, por lo cual antes de llevar a cabo el tratamiento y decidir colocar una prótesis no cubierta, debemos estar completamente seguros de que estenosis es benigna. Existe un porcentaje reportado de pacientes tratados por endoscopía o por cirugía que a final de cuentas la pieza revela que era una estenosis benigna. Algunos consejos para llevar. Bueno, los objetivos no han cambiado, los objetivos siguen siendo los mismos, lo único que ha cambiado es el tipo de prótesis que utilizamos. Hay que resolver los síntomas derivados de la estenosis, ¿sí? Hay que estar conscientes de cuál es la duración probable del tratamiento, lo cual puede variar un poco en virtud de la etiología de la estenosis biliar benigna. Aunque sigue considerándose el estándar de tratamiento la colocación de prótesis plásticas por múltiples razones, hay que tener en cuenta que para lograr el éxito vamos a utilizar múltiples prótesis, que de inicio los mejores pacientes son aquellos con estenosis no ileales, ¿sí? Obviamente pues el paciente ideal es aquel en el que podemos lograr un acceso a través del duodeno, y obviamente pues en pacientes que acepten el procedimiento, y que a final de cuentas sí podemos decir con la evidencia que existe, que aún es escasa en estudios bien diseñados en el que se hagan estudios comparativos, que las prótesis metálicas autoexpandibles totalmente cubiertas sí tienen un éxito similar a las plásticas, que podemos lograr el éxito en menos sesiones, que probablemente el tratamiento tenga una menor duración, sobre todo en pacientes con trasplante hepático, que la colocación es más sencilla, normalmente requerimos de menos maniobras adicionales como lo que es la dilatación, y que obviamente, bueno, tendremos que tener en cuenta que solamente funcionarán de acuerdo a la evidencia que tenemos en estenosis distales al ilio. ¿Sí? Solamente para terminar, hay que tener en cuenta que el porcentaje de recurrencia es igual, no importa lo que utilicemos, pero que el costo de inicio parece ser menor con las prótesis metálicas autoexpandibles cubiertas, pero aún tenemos una serie de pendientes que resolver, como el determinar cuál es la mejor prótesis para este tipo de pacientes,
cuál es la mejor prótesis que nos permita disminuir el porcentaje de complicaciones, sobre todo la presencia de migración, y cuál es el papel que pueden jugar en relación o no con la posibilidad de tener colecistitis en aquellos pacientes que tienen vesícula insípida. Muchas gracias.